verla posteriormente si es que les quedó duda de algún tema, o sea, a lo mejor que hayan tenido alguna inasistencia, pues la puedan consultar. Ya les debe aparecer por ahí en la pantalla que se está grabando la clase. Entonces, para que recuerden que todo lo que digamos o hagamos estará ahí en la web. Ok, pues espero que estén teniendo un buen inicio de semana, de sábado. Yo vengo aquí con varios anuncios, obviamente, que tienen que ver con sus evaluaciones, ¿no? El primer anuncio, no sé si es el más importante, pero sí es uno de los que tienen que tener más en cuenta, es que ya vamos a empezar su semana de evaluación. El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, se habilitará en su Blackboard, en la parte de entregables y tareas, el examen de esta primera parte de lo que hemos revisado en este cuatrimestre, ¿no? Yo ya les decía la semana pasada que se fueran preparando, que fueran estudiando, fueran haciendo sus anotaciones. El día de hoy ya se habilita ese examen a partir de las 3 de la tarde y va a estar abierto hasta el siguiente sábado a las 7 de la mañana, ¿sí? El siguiente sábado, ya que iniciemos clase, ya se habrá cerrado el examen. Ustedes organizan su tiempo en el momento que tengan para contestar ese examen. Les recuerdo que esa evaluación se tiene que contestar de corrido. Una vez que la inician, tienen que terminarla, no la pueden pausar. Por eso es muy importante que en el momento que ustedes decidan realizar esa evaluación, tengan el tiempo necesario para contestarla, tengan condiciones adecuadas de su equipo, de su internet, para que no estén batallando con eso, porque los exámenes de Blackboard están diseñados para que, como se tienen que terminar de una sola vez, si tienen alguna falla, que se les fue la luz o se fue el internet, el examen se cierra y se da por finalizado. Así hayan contestado solamente la mitad o una cuarta parte, el examen se cierra. Entonces, es muy importante, antes de que ustedes realicen su examen, que verifiquen sus condiciones de su equipo, de su internet, si tienen conexión a través de cable en lugar de Wi-Fi, mejor, para que no tengan caídas de la transmisión del Wi-Fi y no se les vaya a zafar el examen, ¿sí? Les repito, tienen que terminarlo una vez que lo inician. No se permite regresar atrás en las preguntas, así que también tienen que, o les pido que sean muy cuidadosas y cuidadosos en el momento en que lo empiecen. Lean con detenimiento y no contesten la pregunta hasta que no tengan seguridad, ¿sí? Si ya tienen esta seguridad de que la respuesta es correcta, siguen a la que sigue, ¿no? Porque ya no hay forma de volver atrás, ¿no? Entonces, para que se vayan preparando, les digo, hoy a las 3 de la tarde estará habilitada esta evaluación que vale el 20% de su calificación total. Y les recuerdo, es el 20% de su calificación. No sé si tengan alguna duda respecto a este examen que se va a habilitar. No. No, Miss, ninguno. No. No. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues, si no hay dudas de ese examen, hoy vamos a ver el tema para otra de sus evaluaciones, que va a ser su exposición. No sé si recuerdan que al inicio del curso yo les platicaba que íbamos a tener diferentes criterios de evaluación. Uno de ellos es a través de una exposición, ¿sí? Del 30% que vale sus actividades aquí en clase y tareas, un 10% es esta exposición, un 10% es un ensayo que vamos a hacer más adelante, y el otro 10% es el promedio de sus actividades y tareas que me hayan subido al Blackboard, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver todas las indicaciones, todo el proceso para que ustedes puedan realizar esa exposición, que va a tener un valor del 10% pues, de su calificación total, ¿sí? Entonces, les voy a empezar a compartir mi presentación para que nos vayamos ya de lleno a este tema. Y por favor, me indican ya que la puedan ver. No sé si ya les aparezca. Se me está trabando la computadora. Ok, ¿ven algo en la pantalla? No. ¿No? No. Sí, No. Ok, porque mi computadora se acaba de trabar
Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, la escuchamos. Ok. Sí. Ay. Pero esto ya no funciona. A ver, déjenme tratar de cancelar. A ver si con eso responde un poquito más. A darle oportunidad. Sigue sin aparecer nada, ¿verdad? Lamentablemente. Ok, ¿saben qué? Les digo, me parece que se está cargando y cargando y cargando, pero ahorita les digo, sale que ya no responde. Me voy a salir de la sesión y regreso en un minutito para ver si con eso se destraba esto, ¿sí? Denme un minutito en lo que salgo y vuelvo a ingresar, por favor. Sale. Es que me deja salir, ¿verdad? Porque ya regresé. Ok, a ver si ya con esto funciona, se destraba. Ustedes me siguen viendo bien, ¿verdad? La vemos y escuchamos. Ok, muchas gracias. Ahora déjenme otra vez el intento de compartir ya la presentación. Espero que ya no tengamos ningún inconveniente. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación. Sí la veo. Ya la veo. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar en esto del desarrollo de presentaciones para que ustedes puedan crear su exposición y poner en práctica todo lo que hemos realizado durante esta primera parte del cuatrimestre, ¿sí? Primero, ya que ustedes quieran planear una exposición, tenemos que seguir como esta serie de pasos. Son sugerencias que yo les hago con base en todo lo que ya revisamos, ¿no? Y lo primero, antes de exponer o de planear cualquier cosa, pues es elegir el tema, ¿sí? Podemos elegir temas que sean de nuestro interés, que nos agraden, que creamos que sean importantes, que las personas conozcan acerca de ese tema. Para su exposición, el tema es libre. ¿Sí? Ustedes van a decidir acerca de qué quieren hablar, para qué quieren hablar sobre ese tema. Yo les recomiendo que sean temas que ustedes manejen, sean expertos y expertas en ese tema, porque cuando nosotros hablamos de cosas que conocemos con mayor profundidad o con mayor detalle, hablamos con mayor fluidez. Pues más difícil que nos pongamos nerviosas o nerviosos, no es imposible, pero es más difícil porque ya conocemos acerca de ese tema. Tenemos claro los elementos o el contenido de ese mensaje que queremos transmitir. Entonces, es importante a la hora de elegir el tema, al menos para este ejercicio, que sea un tema que yo conozco, ¿sí? Nada de ponernos a investigar acerca de un tema desconocido, porque a lo mejor ahí vamos a tener mayor problema. Ya que elegimos el tema, tenemos que identificar cuál va a ser el objetivo, cuál es el propósito de que yo comparte ese tema. ¿Se acuerdan cuando veíamos las características del orador? Que veíamos, pues podemos tener un propósito de informar acerca de un tema, o mi propósito de esta exposición va a ser entretener, o yo quiero convencer a las personas que me van a escuchar sobre esto y esto, ¿no? Ahí sería importante, o en eso se basaría la decisión o la elección de cuál es mi objetivo, cuál es el propósito de que yo exponga, ¿no? Para su exposición, obviamente, pues uno de los propósitos va a ser pasar esta evaluación, ¿no? Pero les voy a pedir
que a la hora de que ustedes empiecen a planear cómo van a realizar esta comunicación, que me digan cuál va a ser el propósito. ¿Va a ser solamente informarme a mí sobre algo, convencerme sobre alguna postura, o a lo mejor quieren planear su tema no dirigido a mí, sino dirigido a niños y niñas, a quienes les quieren enseñar algo de su carrera, ¿no? Ya que tenemos cuál es nuestro tema o elegimos el tema, ya decidimos cuál es el objetivo, hay que reconocer cuál es el orden de las ideas, cómo tengo que ordenar lo que quiero decir para que se logre mi objetivo. ¿Se acuerdan que veíamos esto ya en otra presentación, en otra clase? Donde decíamos, pues es que si yo quiero hablar, no me acuerdo si hablamos aquí de los tacos, creo que sí. Si yo quiero enseñarle a un extranjero que es un taco y le empiezo a decir que le ponga salsa de la que pica, y no le explique ni qué es un taco, ni cómo se prepara, ni dónde se consigue, pues a lo mejor es difícil que me entienda o que yo logre mi objetivo, porque no hay una orden, no hay orden en ese sentido, ¿sí? Y ya que tengo identificado el orden de las ideas, tengo que tener claridad del lenguaje, claridad de expresión. ¿Se acuerdan qué era esto de la claridad de expresión? ¿Quién me dice qué era eso? O les pregunto, elijo aquí de la lista, a ver quién me dice qué era eso de la claridad de expresión. A ver, Josian, dime, ¿qué es la claridad de expresión? Buenos días, maestra. Buenos días. La claridad de expresión era lo de las 3 V. Esa es la fórmula BBB. Perdón. Se Okay. borró el casi. Hay que rebobinar ese cassette, acuérdense, para su examen. Ok, esto también nos va a servir de repaso. A ver, ¿quién me dice qué es la claridad de expresión o qué era eso? Pues es la forma en la que se expresa, en el qué lenguaje se expresa, que sea compatible o sea, que sí lo entienda quien está recibiendo el mensaje. Sí, muy bien, Diana. Eso es tener claridad de expresión. Conocer cuáles son las características de mi público, de mi auditorio, y utilizar una lengua y lenguaje acorde a ese auditorio, ¿sí? Y yo sé que mi auditorio está compuesto por personas de la tercera edad, pues a lo mejor adecuo mis experiencias, las palabras que voy a utilizar y todo el contenido a las personas o este perfil de personas de la tercera edad, ¿no? Si quiero trabajar con niños y niñas, pues mi lengua y mi lenguaje será diferente, ¿no? O si voy a trabajar con personas que son expertas en el tema del que voy a hablar, a lo mejor no me detengo en explicar muchas cosas y me voy y utilizo el lenguaje más especializado y empiezo a tener una escalada como del conocimiento de elementos cognitivos más complejas, porque son personas que ya conocen sobre ese tema, ¿sí? Entonces es muy importante tener estas 3 características en cuenta, ¿no? Acuérdense, estas son las características del orador o de la oratoria, que es tener la claridad de propósito, claridad de ideas y claridad de expresión. Antes de continuar, les voy a pedir que ustedes aquí, si quieren en el chat, me escriban algún tema del que les gustaría hablar. No necesariamente tiene que ser el tema de su exposición. ¿Cuál es el objetivo? Y que me pongan unas 3 ideas en orden, ¿sí? Para ver si estamos ahí como entendiendo el ejercicio. Sí, escríbanmelo ahí en el chat. Elegiré unos 3 o 4 ejemplos para ponerlos aquí. ¿De qué tema se podría hablar? ¿Qué tema se les ocurre? Dice por aquí Paulina de Historia de Querétaro.
Voy a escribir por aquí. Sinatra siempre se está peleando con el Querétaro. Aquí lo voy a poner. Historia de Querétaro. Ok. Dice su compañera Yasmín de VIH. Creo que había por ahí un youtuber que confundía el VIH con el SIDA. VIH, diversidad sexual, ansiedad, religión, dicen por aquí. Yo creo que con estos que comparten aquí podemos trabajar. A ver. Historia de Querétaro. Contaminación. Ok. De Historia de Querétaro, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál podría ser? Dar a conocer la historia del lugar. Ok, podemos englobarlo o resumirlo en informar. Historia de Querétaro, y qué temas tendría que contener ese tema para que yo cumpla mi propósito de informar acerca de la historia de Querétaro. A ver quién lo haya propuesto, o si alguien más quiere. Pues puede ser, pues iniciando como con la fundación de la ciudad, ¿no? Bueno, es que yo elegí, bueno, y de hecho va a ser ese tema porque en mi vida pasada fui guía de turistas, entonces la verdad es un tema que domino súper bien. Muy bien, Paulina. Uy, yo creo que usted entonces ya tiene tablas sobre esto, ¿no? Sí, exacto. Ok, muy bien, Paulina. Aquí yo a lo mejor les haría la sugerencia de acotar su tema. Mientras más acotado, a lo mejor es más sencillo explicarnos, porque si lo dejamos en Historia de Querétaro, pues yo me puedo ir a ver lo que sucedió en la Guerra Cristera, o cómo se llevó a cabo la Revolución Mexicana, o qué pasó en la Independencia, o cuando fusilaron a Maximiliano, ¿no? Entonces a lo mejor yo digo Historia de Querétaro en el siglo XVIII, o Historia de Querétaro en la Independencia, o algo así. Ya estoy acotando más mi tema, ¿no? Y a lo mejor ahí ya incluso con el título le estoy diciendo al público, bueno, espera que te voy a hablar de la historia de Querétaro sobre este periodo en específico, ¿no? Entonces aquí esa recomendación sería, ¿no? A ver, vamos a hablar de la historia de Querétaro. Recomendación, poner en el título en qué época, ¿no? A lo mejor yo pongo aquí Independencia, ¿no? Porque Querétaro Querétaro ha tenido como muchas otras partes del país y una importante participación, pero aquí salió, la corregidora dio el aviso de que se había descubierto la conspiración. Ok. ¿Y a quién iría dirigida esta exposición? Pues a los prácticamente estudiantes de las gente que diversas no. carreras. Ajá, exactamente. O bien en su defecto a gente que no es de la ciudad o que es de la ciudad, pero o que vive aquí en Querétaro, pero viene de otro estado. Ok, puede ser para personas, a poner turistas, extranjeros, extranjeras, etcétera, ¿no? Y ya ahí a lo mejor, conociendo esto, pues si yo los llevo al Cerro de las Campanas, pues sé que les puedo decir que toquen la piedra para que vean cómo suena como campana, ¿no? Pero ya sé que a lo mejor a una persona que vivió aquí en Querétaro, pues esa anécdota o esa curiosidad ya la conoce a lo mejor, porque desde que está en la primaria lo llevan al Cerro de las Campanas para que conozcan eso. ¿No? Ok,
Muy bien. Sobre el VIH, ¿cuál sería el objetivo de hablar sobre el VIH? Informarme. ¿Informar sobre qué? Pues es que hay como muchas especulaciones sobre el VIH, en cómo se transmite o que no, bueno, hay que hay mucha gente que dice, ay, con que me toque una persona infectada, ya te infectaste, o cosas así, o Ok, para salir de la falsa información. ok. Aquí podríamos poner entonces VIH, formas de transmisión, ¿no? Ahí si ya detecto, por ejemplo, hay mucha ignorancia acerca de cómo se transmite. Hay personas que creen que se transmite por un saludo de mano, pues vamos a informarles que esas no son formas de transmisión. Ok. ¿Qué temas tendría que incluir? Ah, pues sería así, el cómo se transmite, o cómo lo puedes adquirir, o el saber, formas de saber si si lo tienes o no lo tienes. Por ejemplo, voy a poner diagnóstico. ¿Qué más? Síntomas. Síntomas dicen por acá. Pues sí, también. Yo agregaría, muchas veces digo, yo sé que el propósito solo es informar, pero en este tipo de temas en específico es útil dar a lo mejor información sobre clínicas que te ayudan, a lo mejor donde te hacen el análisis o que te ayudan a llevar el tratamiento, ¿no? Que dices, bueno, ya sé cómo se transmite, a lo mejor identifico que tuve una práctica de riesgo y sé que quizá pude adquirirlo, ¿a dónde voy? O cómo, dónde me hago el análisis o qué análisis me tengo que hacer, ¿no? Y a lo mejor agregar este tipo de datos al final les ayudan a cerrar esa información. No solamente ya le dijeron a las personas, ok, esto sí es una forma de transmisión, esta no te preocupes. Y si llegas a tener estos síntomas o estas características, aquí está la información de una clínica, o información donde puedes pedir más ayuda o más información, es profundizar, conocer cómo se da todo este tratamiento, etcétera, ¿no? En general para este tipo de temas, cuando buscamos informar o hasta convencer acerca de algo, cerrar con datos donde las personas puedan ampliar la información también es útil, ¿no? Ok, tenemos aquí el tema de religión. A ver, ¿quién propuso el tema de religión? Yo, Isabel. Okay, muy bien, Isa. A ver, ¿qué es de la religión? ¿Cuál es el propósito de hablar de religión? Bueno, pues informar también ¿Informar de qué? sobre quizás cuántas religiones existen, por qué la necesidad del ser humano de tener una religión. Ok. Aquí son dos cosas diferentes. No digo que estén peleadas, por supuesto que no. Pero ¿y cuál sería como el objetivo principal? Que las personas sepan cuántas religiones hay o conocer, a lo mejor desde una perspectiva de la filosofía, la necesidad que tenemos como raza humana de tener una religión, ¿no? Sí, pues ¿cuál? sí, sería por qué el ser humano tiene la necesidad espiritual, de dónde viene esa necesidad. Ok. Aquí ya estamos acotando, ¿no? Necesidad. Si yo lo dejo en religión y en tipos de religiones, le digo, pues podemos hablar de cuántas hay según las áreas geográficas o cómo se han desarrollado a través de la historia, etcétera. Pero si ya nos acotamos a conocer esa necesidad espiritual que se puede tener como raza humana, ya les digo, nos vamos a un contenido a lo mejor más filosófico y se podría incluso ejemplificar con algunos tipos o distintas religiones que existen, ¿no? Pero que las personas conozcan cuántos tipos de religión hay no es mi objetivo. Mi objetivo es informar o a lo mejor discutir sobre esta necesidad espiritual, ¿no? Ok, ¿y qué temas
se tendrían que compartir para hablar sobre esta necesidad espiritual? Podría ser los valores religiosos y las aspiraciones. ¿Okay? ¿Qué más? Las formas y niveles de compromiso religioso. Okay. Por ejemplo, en esta, y me parece que también en la exposición anterior sobre el VIH, sería importante integrar algunas cuestiones de definición, ¿no? En la otra, pues, decir que es el VIH, ¿no? En esta, no sé si valdría la pena definir a qué nos vamos a referir con religión, ¿no? O qué vamos a estudiar de la religión específicamente. ¿Y en qué orden los presentaría, Isa? Hablaría primero de los niveles y luego de los valores y luego de las aspiraciones. ¿O cuál iría primero? Yo creo que primero sería la de las aspiraciones. Y aquí, ¿las aspiraciones de quién? ¿De la religión o de las personas que profesan una religión? Más que nada de las personas que profesan una religión. Okay. ¿Y luego de qué hablaría? De los valores religiosos. Okay. Y luego de los niveles de Por último, exacto, de los niveles de compromiso, ya teniendo, digamos, como base una religión. Okay. ¿Qué dicen las demás y los demás? ¿Creen que con este orden se cumpliría el objetivo de Isa de discutir sobre la necesidad espiritual de una religión? Sí, o no. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. A ver, vamos con el tema de diversidad sexual. ¿Cuál es el propósito de hablar sobre diversidad sexual? Creo que habría varios propósitos, pues sería fomentar el ser más inclusivos. Okay. La inclusión. Este sería como un objetivo persuasivo, ¿no? Ajá. Aquí ya estamos buscando que las personas que escuchen mi exposición no ejerzan discriminación contra nadie por cuestiones de diversidad sexual, ¿no? Puede que no nunca la hayan ejercido, pero bueno, que quede claro. O si hay alguien que tiene una postura contraria, que la cambie. ¿Sí es así, Angélica? Sí, creo que sería el objetivo principal. Ok. Muy bien. ¿Qué temas tendría que compartir para poder lograr este objetivo? Principalmente, pues la comunidad LGBTIQ. Le voy a poner el más. Ajá. Ahí para que entren todas las disidencias sexuales que están por ahí, algunos teóricos y teóricas. Ok. ¿Qué explicaría qué es cada una o qué? Sí, exactamente. Pues Okay. toda la gama de la diversidad sexual. Ok. Y ya que explicamos eso, ¿qué más? ¿Con qué otro tema se tendría que compartir? Pues a lo mejor, pues a lo que conlleva la discriminación y pues todo lo que se tiene que pasar, ¿no? De manera negativa. Okay. Voy a poner aquí experiencias discriminatorias, de discriminación. Ajá. De personas que sufren en la comunidad. Ok, ¿qué más? Ya con eso logré mi propósito.
Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué dicen las demás personas? ¿Ya con esta información se logrará el propósito para buscar la inclusión? ¿O haría falta algo más? Completísimo. Ya, o sea, ya les explicamos qué son a lo mejor cada letra de las siglas, explicar cuestiones de las orientaciones sexuales, experiencias de discriminación. Y yo aquí le agregaría a lo mejor el cierre de reflexión, ¿no? O sea, no basta con mostrarles toda la discriminación que sufren, por ejemplo, el caso de la pareja que detuvieron, creo que en Quintana Roo, no me acuerdo en dónde, por besarse, ¿no? Ujú. Ahí hay una experiencia, ¿no? ¿Con qué reflexión cerramos, no? Yo ahí les invitaría a lo mejor a pensar qué pasaría si estuvieran en esa misma circunstancia, ¿no? Que por besarse con su pareja los detuvieran o les detuvieran, ¿no? O Es tratar de empatizarlos, ¿no? O sea, como que dejen el rechazo y se conviertan en personas empáticas o que por lo menos no lo juzguen y lo ataquen. claro, buscar esta parte de la empatía, ¿no? O si nos vamos más allá, a lo mejor hasta ponerles a pensar si no han, o si no han ejercido algún tipo de discriminación, ¿no? Pero bueno, eso ya es como muy profundo y son cosas a lo mejor que se tienen que tratar con cuestiones psicológicas, ¿no? No es fácil abrir temas donde a lo mejor enfrentas a las personas que han sido violentadas o que han violentado, ¿no? Pero bueno, Sí. ese orden, por ejemplo, en este tema me parece que es el adecuado porque primero pues hay que explicarnos, sobre todo, o dependiendo de las características de mi público, si es un público que no está familiarizado con lo que es la comunidad, hay que explicarle, ¿no? A ver qué significa cada sigla, distinguir o a qué nos vamos a referir. Aquí estamos hablando de qué, ¿no? De preferencias sexuales, de identidad de género, de no sé. Y ya Sí. restringirnos esta parte de la experiencia. Ok. Esta sería la idea o el ejercicio que ustedes tendrían que hacer con su tema de exposición. Definir cuál es mi tema, cuál es el objetivo y cuáles son los temas que tengo que tratar para que se cumpla ese objetivo. Yo aquí les pediría que agregaran las características de su auditorio, ya que tengan que hacer el documento que van a subir junto con su exposición. Aquí les pediría, les digo, agregar las características de su auditorio. ¿Para qué? Pues para que yo pueda identificar a la hora de ver su exposición que se están utilizando un lenguaje a lo mejor un poco más coloquial, pues es porque su público es un público que no tiene conocimiento sobre el tema. Pero si empiezan a hablar con términos más avanzados, más especializados, y ustedes me ponen, pues es que mi público son personas expertas en esta área, pues yo ya entendería que ustedes utilicen el lenguaje de esa forma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? No. Okay. Bueno, esto sería como la primera parte que ustedes tendrían que realizar, ¿no? Antes de cualquier otra cosa. Y de ahí ponemos en práctica los elementos de la fórmula BBB y de la retórica que decía su compañero Josiana hace ratito, ¿no? La fórmula BBB, recuerdan, tiene que ver con los elementos visuales, vocales y verbales que ustedes ya tienen bien manejados y que lo vi en sus análisis de los oradores o las oradoras. Recordamos, ¿no? Lo visual, decimos en este primer impacto, en el exordio, es lo más importante, de ahí nos vamos a lo vocal y a lo verbal. ¿Cómo pongo en práctica yo esto para mi exposición? Si yo ya sé que quiero hablar sobre cosas de la religión, si quiero plantear esta necesidad que tenemos como especie humana de tener una religión, ¿qué elementos visuales van a acompañar esta exposición? ¿Qué elementos visuales creen que serían adecuados para esa exposición? Pues puede ser como la iglesia o algo así. O sea, ¿Una no que sé. tú, Paulina? Una iglesia o Dios. Ok, O sea, así aquí se me hay, ocurre.
Muy bien, Paulina, buena aportación. Recordemos que las cuestiones visuales pues, tiene que ver con todo lo que visualmente podemos percibir, ¿no? Desde el espacio donde me voy a colocar. Si a lo mejor yo quiero hablar de este tema y me voy a hablar afuera de una iglesia, de algún tipo de religión, ¿no? Porque eso ya va a atraer la atención de mi público. O a lo mejor, pues no tengo oportunidad de ir afuera de una iglesia porque estamos en pandemia y están muy lejos o no sé. Bueno, adecuo mi espacio para tener cosas religiosas, a lo mejor de varias religiones, ¿no? Si yo soy una estudiosa o estudioso de ese tema y a lo mejor tengo varios elementos, pues ahí puedo adecuar mi espacio para este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene que ver con lo visual? ¿Quién me dice? ¿Cómo vestirnos? La vestimenta, por supuesto. ¿Cómo me voy a vestir con base en el tema del que voy a hablar? Si yo voy a hablar de cuestiones de religión, a lo mejor utilizo una vestimenta formal o a lo mejor la vestimenta que utilice no tiene tanta importancia. Si yo voy a hablar a lo mejor de un tema deportivo y voy a hablar del básquetbol y tengo un uniforme, pues me pongo el uniforme, ¿no? Y me acompaño a lo mejor de un balón de básquetbol o me voy y hago mi exposición en una cancha acompañada o acompañado de todos estos recursos, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene que ver con lo visual? La seguridad. ¿La qué, perdón? La seguridad, como que se maneja en el tema. Ajá, ¿y cómo se ve esa seguridad visualmente? Pues es como cuando conoce y lo domina, cómo se presenta, la mímica que usa todo. Ajá. Aquello. Lo podemos ver a través de los ademanes, a través de la postura. Acuérdense, normalmente nosotros proyectamos mayor seguridad cuando estamos o nos paramos derechos o derechas, con los hombros un poco hacia atrás, ¿no? Así proyectamos más seguridad. Que si yo me planto para exponer y me encorvo, pues ahí yo ya voy a comunicar inseguridad, ¿no? Aunque yo sepa mucho del tema, si mi postura ya está encorvada, ahí ya le metí ruido al proceso de comunicación, ¿se acuerdan? Y a lo mejor las personas van a estar al pendiente de a ver en qué momento yo me pongo derecha, ¿no? Porque voy a estar jorobada y esa joroba les va a hacer ruido todo el tiempo, ¿sí? Ya que tengo pensado estos elementos visuales, me voy a los elementos vocales, ¿no? ¿Cómo va a ser mi voz? ¿Cómo va a ser ese ritmo? ¿Cómo va a ser mi tono? ¿No? Decíamos que hablamos con diferente tipo de entonación con base en el público, con las edades, decíamos, con personas o niños o niñas pequeños, pues hablamos de una forma tal vez un poco más aguda, ¿no? Pero en situaciones tal vez un poco más serias, hacemos tonos más graves, ¿no? ¿Cómo va a ser mi volumen? ¿No? Ahorita que estaban o proponían el tema de la religión, recuerdo por ahí cómo es la exposición de las personas que predican en una plaza pública, ¿no? No sé si les ha tocado ver, si vivan aquí en Querétaro, en el municipio de Querétaro, que luego hay personas en el Jardín Cenea, que es un jardín ahí del centro, que se ponen a predicar o a hablar sobre una cuestión de religión. ¿Y cómo son sus características vocales? No sé si alguien ubica a este tipo de personas. Me parece haberlo visto un día. ¿Y cómo era su comunicación, Jenny? Bueno, siempre mostró seguridad. Bueno, siempre muestran seguridad en ellos mismos y su tono de voz es reflexivo. O sea, sí hace que las personas pongan atención a lo que él está diciendo. ¿Cómo son sus características vocales? Ya le puse un adjetivo reflexivo que le hace ver que es así, que lo pueda calificar como reflexivo. Tiene una modulación en su voz, tiene dicción y su volumen de voz, sí es más así como aguda, creo.
Ok, muy bien, gracias, Jenny. Yo creo que a lo mejor hemos visto diferentes. Porque el que yo tenía en la mente es una persona que grita mucho. O sea, sus elementos vocales son, bueno, su volumen es muy alto, pero no es una voz con un volumen alto, sino son gritos, pues. Entonces, cuando una persona te habla a través de los gritos, ¿cómo te llega ese mensaje? ¿No? ¿Cómo se interpreta en nuestra cultura? ¿Entendemos a través de los gritos o cómo interpretamos este tipo de contexto? ¿No? Generalmente el grito se da en circunstancias o en situaciones más como a lo mejor de alarma o de alerta. Entonces, si a mí alguien llega y me dice algo gritándome, pues definitivamente o le pongo toda la atención y me pongo en alerta y digo, ¿qué pasa? A ver cómo te ayudo, cómo te apoyo o qué está sucediendo. O existe un rechazo, ¿no? Si ya vi que a lo mejor es un tema, un contenido de otro tipo y no hay razón para gritar, pues a lo mejor ahí puede generar un rechazo o un ruido, ¿no? O te atrae la atención, ¿no? Depende. Pero depende, les digo, de estas características vocales y de mi público y de lo que quiero lograr. Les digo, yo le ponía o traía a esta persona a colación porque me parecía que quizá si no fuese gritado su discurso, a lo mejor podría tener más mayor atención, ¿no? Pero bueno, eso es solo un ejemplo. Y ya que nos vamos a lo verbal, pues tiene que ver con lo que van a decir, ¿no? Y eso fue lo que ya planearon en la diapositiva anterior. Aquí ya compartimos todo lo que voy a decir, en qué orden lo voy a decir, con qué propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que tengan identificados estos elementos, nos vamos a esta parte de la retórica. ¿Se acuerdan que teníamos el etos, el logos y el patos? ¿Cómo voy a construir mi discurso? ¿Qué elementos voy a utilizar para construir de manera positiva mi etos? ¿Sí? ¿Qué creen que a ustedes les podría ayudar para construir su etos de manera positiva? Que las personas que les escuchen confíen en lo que están diciendo. Yo tengo una manita por aquí levantada. Adelante, David. Pues quizá informarnos bien sobre el tema, todo lo que podamos, y prepararnos por cualquier duda que pensemos pudieran tener los participantes. Ok, ese es un muy buen dato. Si yo voy a interactuar con un público ahí en vivo y tienen una duda y no la sé contestar, digo, no quiere decir que no pase, pues somos humanos y humanas, nos equivocamos o no, es imposible que sepamos todo de todo, pero si yo contesto esa pregunta, voy a generar confianza, porque como dice su compañero David, ya investigué, y voy a crear una imagen de que conozco acerca del tema, ¿no? Eso es importante, estar preparados y preparados bien en su tema para que puedan responder cualquier duda, ¿no? ¿Qué otra cosa les va a ayudar a tener un etos positivo? ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? ¿Quién me dice? O elijo aquí de la lista. Ana por aquí abrió su micrófono, quería comentar algo. Sí, pues era la confianza, ¿no? También. ¿Y cómo la creo? ¿Cómo hago que las personas confíen en lo que estoy diciendo? Por aquí. Pues al momento. ¿Te adelante, Ana? Pues al momento de expresar, por ejemplo, en los ejemplos que nos dio positivos, por ejemplo, los doctores te dan un diagnóstico pues seguro, ¿no? Porque sabemos que saben del tema, ¿no? Sí. Ok. Les daba yo como recomendación en el caso de cuestiones académicas, por ejemplo, pueden ayudar a reforzar su etos, que les vean como personas de confianza,
dándoles las referencias de dónde obtienen cada información o cada dato que están exponiendo, ¿no? Y obviamente que sean referencias pues reconocidas, ¿no? Que digan, pues yo tengo este dato que se comparte a través de un estudio de la OMS o del INEGI o que realizó, de un estudio que realizó la Universidad de Harvard o de la comunidad científica de tal país, aglutinada en esta asociación, no sé, ¿no? O sea, ya cuando nosotros compartimos esos datos, las personas dicen, mira, o sea, no es un dato que se le ocurrió o no es algo que se sacó de la manga, porque leyó, investigó acerca de lo que me está diciendo y mire, estas son sus fuentes, o sea, tiene fuentes reconocidas. Si ustedes se ponen a exponer sobre un tema y me dicen que Wikipedia es su fuente, ¿qué va a pasar? Les voy a decir, Wikipedia no es una fuente confiable. Les va a servir para orientarse si así lo quieren, porque ahí hay un esfuerzo importante como recopilación de datos, pero recuerden que Wikipedia lo puede editar cualquier persona. Si yo ahorita me quiero meter a editar y cambiar la descripción de alguna persona, la cambio, ¿no? No hay un filtro como para evitar ese tipo de cosas. Entonces, Wikipedia no es tan confiable por ese tipo de cosas. Les digo, mejor consulten o utilicen bases de datos o buscadores académicos arbitrados. No sé si conozcan que Google tiene un buscador académico. Le ponen Google académico y todo lo que encuentren en este Google académico va a ser contenido arbitrado o ya revisado de la comunidad científica, de investigaciones, de artículos, etcétera, ¿no? Y ahí ya tienen este filtro. Google ya se encarga de hacer este filtro. Ok. Y de ahí pues nos vamos a pensar qué elementos del logos o del patos va a tener mi discurso. ¿Sí? ¿Qué era lo del logos? A ver, como repaso. ¿Qué era el logos? Adelante, Jenny. Tienes el micrófono silenciado, Jenny. Perdón. Es la racionalidad objetiva, comprobables y base de datos. Ajá, son cuestiones racionales donde yo trato de aludir como a la parte racional de mi público. Entonces, a lo mejor le doy datos, ¿no? Comprobables, objetivos. Y le digo, pues no es que yo tenga la percepción de que esto está mal, sino te estoy diciendo que según la encuesta que publicó tal estudio, dice que 8 de cada 10 personas padecen esto, o piensan esto, o pasa esto, ¿no? Y ahí ya le estoy dando un dato que puede comprobar la persona a la que le estoy hablando, no es nada más mi percepción. Y por el otro lado tenemos el patos, que era el patos. Muchas gracias, Jenny. ¿Quién me dice que era el pato? Adelante, Kenia. Lo de patos es emociones subjetivas y experiencias. Ajá, tiene que ver con, estoy buscando ya aludir a las emociones, a los sentimientos de la persona que me está escuchando y puedo utilizar aquí o aquí entran mis experiencias. Si poníamos el ejemplo del tema de la comunidad LGBT o de la diversidad sexual y decían, pues les voy a hablar de las experiencias o de la discriminación que sufren las personas de la comunidad, aquí ya puedo aludir al patos, ¿no? Estoy tratando de buscar empatía, que sientan identificación o que vean el sufrimiento que se tiene tras acciones discriminatorias por una preferencia sexual o cosas así, ¿no? Y bueno, todos estos elementos ustedes lo tienen que poner en práctica. Yo esto también lo voy a evaluar en su exposición. Voy a ver cómo están construyendo su ethos, su patos y su logo, ¿sí? De aquí nos vamos a las habilidades de la oratoria o del orador. ¿Se acuerdan que era estos elementos de manejo del nerviosismo, autoproyección, actitud receptiva, saber escuchar? ¿Se acuerdan de todos estos elementos? Sí. ¿Sí? Bueno, es hora de que ustedes lo pongan en práctica, ¿no? Decíamos, ¿cómo sé
o cómo puedo controlar mis nervios, primero ver cómo es que los manifiesto. Y para esto nos va a ser útil el debate que se tuvo la semana pasada. En ese debate yo me pude dar cuenta o me pude percatar de cómo manifiesto mis nervios, ¿no? Si yo ya identifiqué cómo es que los manifiesto, qué estrategias o técnicas puedo utilizar para solucionarlas, ¿no? Por ahí me acuerdo que en la retroalimentación del debate pasado, por ahí me comentaban que habían sentido nervios, ¿no? No sé si alguien quiera compartir cómo fue que manifestó sus nervios y qué estrategia puede utilizar para controlarlo. ¿Quién me dice? Nadie, escojo de la lista. Bueno, yo no me sentí nerviosa en el debate, pero yo sé que cuando me pongo nerviosa, muevo mucho los ojos, o sea, no veo a la persona, o sea, como que me enfoco en otra cosa, me agarro mucho las manos y a lo mejor y me tiembla un poquito la voz. Ok, ¿y cómo trataría de disminuir eso? ¿Cómo lo solucionaría? Generalmente uso lo de las manos, o sea, eso no lo puedo dejar. Puedo fijar mi vista en un punto, puedo a lo mejor controlar un poquito mi voz, pero lo de las manos, eso sí, creo que es algo que me ayuda a que lo demás se concentre. Ok, ¿sería como una válvula de escape tus manos de alguna forma? Sí. Ok, habría que ver ahí porque de tu intervención del debate, Saidi, no recuerdo que tus manos me generaran como ruido, que yo las viera, que te vieras inquieta, pero pues a lo mejor tiene que ver con que dices que no te sentías nerviosa, ¿no? Pues ahí lo que podrías hacer si es que llegas a sentir que mueves mucho las manos o algo así, tratar de hacer movimientos un poquito más grandes, no exagerados, con las manos para ver si eso te ayuda como a canalizar la energía. Obviamente sin parecer o que no sean movimientos exagerados, porque si no luego parece que estamos recitando la poesía de la primaria, pues eso también genera ruido, ¿no? Pero si tratamos de controlar estos movimientos, a lo mejor no generan ya este ruido, ¿no? Pero te digo, no me parece que lo haya sido sin tu debate, sin tu participación en el debate, y pues habrá que ver, ¿no? Cómo lo llevas a cabo en la exposición. Igual si hablas de un tema del que conoces, que te gusta, que te interesa, pues podrías tener una participación parecida a la del debate, ¿no? Y que no te genere todo este ruido. Muy bien, muchas gracias, Airi. De ahí también considerar qué autoconcepto tengo de mi persona y qué deseo proyectar, ¿no? ¿Qué autoconcepto tengo? Pues a lo mejor soy una persona seria o soy una persona formal y quiero proyectar esa formalidad, ¿no? Porque las personas cuando me vean van a pensar que soy una persona que conoce del tema, a lo mejor me voy a ver más segura por esto que estoy proyectando, ¿no? O les digo, yo soy una persona más cómica y voy a aprovechar esto de la cultura mexicana, donde nos acercamos a través de la comedia para hablar de ciertos temas y empiezo a proyectar esta parte de la comedia, a lo mejor sin que mi discurso se vuelva un stand-up, porque a lo mejor ese no es el objetivo, pero ya traje la atención de mi público, ¿no? Digo, no sé si les ha pasado que han llegado a ver alguna conferencia y empiezan con algún chiste o con una anécdota donde se burla la persona ponente de sí misma. No sé si les haya tocado estar en una exposición de este tipo. Físicamente no, pero por ejemplo he visto conferencias de Marta de Baile. Ajá. Y ella pues habla del tema, es seria cuando lo tiene que ser, pero también mezcla esta cuestión de los chistecitos o este tipo de cosas para, pues yo creo que también no aburrir a su público. Claro, como aligerar la carga, tal vez, generar esta empatía, ¿no? Esta parte de la comedia puede ser útil en este tipo de exposiciones, obviamente sabiéndola manejar y dependiendo del tema y del público, ¿no? Si es un tema muy formal, a lo mejor ahí la comedia no cabe, pero en otros temas, por ejemplo, en la exposición que ustedes me van a entregar,
pues no tendría ningún problema, ¿eh? De hecho, si ustedes eligen un tema y me dicen mi propósito va a ser entretener, es válido, ¿no? Ok, y de aquí, pues nos vamos a estos elementos de la comunicación no verbal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la kinésica, la proxémica y la paralingüística? Que ya lo vimos o lo retomamos un poco con la fórmula BBB. ¿Cómo voy a presentar el espacio de mi exposición? ¿A qué distancia tengo que estar de mi auditorio? Digo, en este caso, ¿a qué distancia tengo que estar de la cámara para que me escuchen con claridad? ¿Cómo va a ser mi presencia física? Mi postura, mis ademanes, los gestos, la vestimenta, los colores que voy a utilizar. ¿Cuáles serán las características de mi voz? ¿No? Si a lo mejor voy a hablar de un tema más serio, mi voz va a tener tonos más graves. A lo mejor mi ritmo va a tener, o mi velocidad va a tener un ritmo como más pausado. O me voy a acelerar en ciertas partes y en las más importantes voy a pausar más porque quiero que la gente ponga mucha atención en eso. Y estas pausas me van a ayudar a crear suspenso, ¿no? Hay que tener en cuenta todos estos elementos para que su exposición logre el objetivo que ustedes consideren, ¿no? Que ustedes se hayan planteado. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ya ahorita vamos a ver cuáles son las características de su exposición. No. ¿No? Ok. No, Miss. Sí, adelante. ¿Qué duda había por ahí? No, todo bien. ¿No? Ah, ok. Muy bien. Pues de aquí nos vamos a las características de su exposición. ¿Qué va a tener o qué se tienen que tomar en cuenta para realizar esta exposición? Ustedes van a elegir un tema ya con todas las características que vimos y se van a grabar exponiéndolo, ¿sí? Esta grabación tiene que tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 3. ¿Por qué mínima de 2 minutos? Porque yo debo o tengo que tener tiempo suficiente para ver cuáles son las regularidades de su exposición. Y eso lo puedo ver a partir de los 2 minutos. Si ustedes hablan menos y tienen, por ejemplo, 2 o 3 errores, yo no voy a poder percatarme de si ese error fue fortuito o si fue algo que se puede corregir o si es algo en lo que se tiene que trabajar con mayor profundidad porque no me da suficiente tiempo de exposición suya, ¿sí? Entonces, les pido que sean mínimo 2 para tener este tiempo para evaluar también todos sus elementos y máximo 3 minutos para poder evaluarles con mayor detenimiento a cada uno y a cada uno de ellos. ¿Sí? Esta grabación tiene que ser una grabación de cuerpo completo. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar también sus elementos de comunicación no verbal. Eso incluye su manejo del espacio e incluye cómo están moviendo las piernas, cómo están moviendo los pies, si ya están por aquí con el piecito arriba para abajo o ya están bailando el vals. Y todo eso lo puedo ver, o solo lo puedo ver si están ustedes de cuerpo completo. Entonces, esta es otra de las características. También si van a utilizar algún material de apoyo, que digan, pues quiero utilizar una cartulina o algo así, tiene que ser visible, ¿no? De nada me sirve que utilicen una hojita donde está un dibujo, donde se explica el funcionamiento de una célula, si a través de la cámara no lo puedo distinguir. Y eso solo va a generar ruido en su exposición. Entonces, cualquier material que vayan a utilizar tiene que ser un material visible, no solamente para mi exposición, que se ve en cámara de manera clara, sino para todas las exposiciones que van a tener en su vida, ¿no? En su trabajo, a lo mejor en una reunión familiar, ¿no? Que sea material que todas las personas del auditorio puedan ver. Si su material se ve solamente en las 2 primeras filas, pues solamente las 2 primeras filas lo consumirán y generarán ruido en la siguiente, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Este video se tiene que subir, bueno, yo les indico que se tiene que subir a Blackboard, pero ahorita con todas estas cuestiones de la contingencia, Blackboard se ha visto un poco rebasado con esta capacidad de reproducir de los videos, de cargarlos, etcétera. Entonces, lo que les estoy pidiendo en esta ocasión, más que subirlo al Blackboard directamente,
es que lo suban primero a YouTube. Y ya subido en esta plataforma, que es una plataforma dedicada a la reproducción de videos, a la subida, en el Blackboard me suban el link de este video en YouTube, ¿sí? Para que no tengan problemas de que estuvo 7 horas cargándose y a la mera hora no se cargó y ya cuando lo iba a enviar no se subió. Les digo, ha habido como muchos problemas por toda esta capacidad que está teniendo el Blackboard, bueno, que está superando el Blackboard. Entonces, ahí sería esa sugerencia, subirlo a YouTube y de YouTube me suben el link al Blackboard. Además de subir este video, en donde yo voy a evaluar todas estas características, se tiene que subir el documento al Blackboard en el que yo vea toda su planeación. Este documento contendrá todo lo que vimos aquí en esta parte, ¿no? A ver cuál va a ser mi tema, cuáles son mi objetivo o el propósito que quiero cumplir, cuál va a ser el orden de las ideas que voy a presentar y las características de mi auditorio, del público al que me voy a dirigir, ¿no? Aquí si quieren ahondar un poco en cada tema lo pueden hacer. Digo, no les pido que me presenten el documento con toda su transcripción de su exposición, sino más bien esta guía que les va a permitir a ustedes organizar lo que van a decir o lo que me van a compartir, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, maestra. ¿No? Creo que por aquí Carla tiene levantada la mano. Adelante. Sí, bueno, a mí YouTube no lo he manejado, la verdad es que no subo videos ni nada, no tengo alguna sesión. Y yo le quería preguntar si podía hacerlo por medio de Drive, subirlo a Drive y compartir el link. Ok, sí, también lo puede hacer Carla, sin problema. Con que esté disponible para mí, o sea, que yo pueda acceder a ese video, lo puede hacer, sí, sin problema. Ok, gracias. De nada, Carla. Igual voy a dejar de compartir mi pantalla para compartirles ya en el Blackboard y también ustedes puedan ver la rúbrica de qué es lo que voy a calificar, ¿sí? Voy a dejar de compartir y denme unos minutos en lo que se habilita esta parte del Blackboard. Ya les debe aparecer a ustedes en la parte de entregables y tareas la actividad, ¿sí? Pero de todas formas, les digo, se las comparto por este medio. A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican ya que puedan ver. Ya, Ya, ok, muy bien. Ok, pues así les debe aparecer en la parte de entregables y tareas esta actividad de la exposición. En la exposición deben incluir el documento en Word o PDF. Recuerden que tiene que ser estos formatos porque son los que lee con mayor facilidad el Blackboard, ¿no? Luego me pasa que me suben sus documentos en otro archivo, en otro tipo de archivo y yo no los puedo ver y se quedan sin calificación porque no pude acceder a su material. Entonces, recuerden el documento en Word o PDF, donde se vea la planeación de su discurso, señalando, como ya lo hicimos en el ejercicio de la clase, cuál es su propósito, cuál va a ser el orden de sus ideas, cuál va primero, cuál sigue, cuál al último, así como las características de su auditorio, ¿no? Va a ser dirigido para personas de la tercera edad, de zona rural en Querétaro, ¿no? Aquí yo tengo que ver con claridad la estructura de su discurso, ¿no? A ver, su exordio, pues va a empezar con el tema de definición de este tipo, ¿no? Durante su narración, ¿qué va a incluir? Pues va a incluir aquí un debate entre dos temas o argumentación sobre estos datos. Aquí a lo mejor agregan cuestiones de argumentación a través de logos y del patos o va a refutar esta otra postura. ¿Y cómo es que concluyen o cierran ese tema, no? Cierran con un llamado a la acción, diciéndole a las personas el cambio depende de que todas y todos hagamos algo, no sé, o concluyen dando alguna información para que acudan a donar a cierto lado para ayudar a cierto grupo, no sé. Les pedí aquí, o aquí ya ven la indicación que es el link de YouTube. Si es en caso en Drive, también me ponen ahí el enlace.
Y las características, durar entre 2 y 3 minutos, donde se ve de cuerpo completo para evaluar su comunicación no verbal. Esto es muy importante, que no tengan cortes de edición, es decir, que no se vea que pausaron y pausaron y pausaron y pausaron, ¿no? Tiene que estar todo de corrido en una sola toma, por 2 razones en específico. Una, porque ver un video con 1000 cortes de edición es muy cansado, sobre todo si tienen 10 cortes en 3 minutos, se pierde incluso la claridad o la fluidez. Y la otra razón es que en la vida real no es como que podamos ponerle pausa y volver a intentar o copiar y pegar lo que creemos que salió mal. En la vida real ustedes van a tener una oportunidad para exponer el tema del que van a hablar, ¿no? Ya sea una cuestión académica, una cuestión profesional, a lo mejor les dan la oportunidad de, en el trabajo donde están, presentar un proyecto y solamente van a tener esa oportunidad, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes aprendan a comunicarse de forma oral para enfrentar este tipo de retos y que lo hagan bien a la primera vez. Entonces, prohibido los cortes, prohibido pausar y copiar y pegar la toma donde salí mejor. Si llegara a ver algún corte o alguna pausa, les voy a bajar un punto por cada una de ellas. Si decidieron pausar su exposición 2 veces, tienen 2 puntos menos. Y entonces consideren eso, ¿no? Sobre todo pues, para que desarrollen esta habilidad de comunicarse de manera correcta, de una sola vez, ¿sí? Les digo, no se pongan tampoco nerviosas o nerviosos si hay algún tipo de equivocación durante la exposición. Es normal. La idea también es que ustedes aprendan a afrontar estos errores, ¿no? Si de repente ya se me fue la idea, ¿cómo improviso? ¿O cómo saco adelante el tema? A lo mejor me lo brinco y regreso a él después, ¿sí? Les digo, es parte de desarrollar estas habilidades. Y si van a subirlo a la plataforma de YouTube, que es la que yo les recomiendo, les pido que lo suban con la privacidad pública o no listada. A la hora que ustedes están subiendo el video a YouTube, les van a aparecer como una ventana que se va a ir modificando y les va a aparecer con qué privacidad quieren subirlo. Está la pública, la no listada y la privada, me parece. Si ustedes ponen en la configuración de privada, yo no voy a poder ver el video. Aunque esté ahí subido y ustedes sí lo puedan ver, yo no lo voy a poder. Entonces, es muy importante que lo pongan con la privacidad no listada. Si la ponen como no listada, solo las personas que tengamos el link podemos ver ese video, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen, pues yo no quiero que nadie me vea más que la maestra porque es la evaluación. Pónganlo así, como no listada. Si no tienen ningún inconveniente, lo pueden poner como pública, a la privacidad, y cualquier persona que se meta a YouTube, que a lo mejor se encuentre con su tema o busque algo sobre su tema, puede acceder a ese video, ¿no? Pero es muy importante que tenga privacidad de alguno de estos 2 tipos. Y les voy a compartir la rúbrica para que vean qué es lo que voy a calificar, ¿no? Aquí ustedes se meten a la actividad, se va a cerrar el miércoles 10 de marzo a las 23:59, o sea, todavía nos vamos a ver el sábado que viene por si tienen alguna duda, y se cierra el 10 de marzo. Y la rúbrica, me dice que ya me bloqueó la ventana, a ver. Voy a calificar las características del orador, que veíamos claridad de propósito, claridad de expresión, claridad de ideas, las habilidades del orador, si tienen manejo del nerviosismo, si saben escuchar, si tienen actitud receptiva, etc. ¿Cómo son sus elementos de la kinésica? ¿Cómo es su postura? ¿Cómo son sus ademanes? ¿Cómo es su contacto visual? ¿Están viendo a la cámara o están viendo al piso o están viendo al techo? ¿Cómo es que presentan su espacio, su vestimenta, sus colores? También los elementos de la proxémica, ¿cómo se mueven en ese espacio? ¿Están en una distancia que es fácil verles a través de la cámara? ¿O se pusieron muy lejos y los veo así chiquititos, ¿no? O están muy cerca y no les alcanzo a ver de cuerpo completo. ¿Cómo es su paralingüística? Su volumen, su ritmo, su dicción, ¿no? Todos sus elementos de su voz. Si es una voz que proyecta seguridad o es una voz que se traba, que pausa mucho, ¿no? Que a lo mejor ahí me está transmitiendo nerviosismo.
y cómo van construyendo estos elementos de su discurso a través de letos, del patos y del logos, ¿sí? Esta sería la rúbrica de su exposición. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, Miss. No. No, Voy a dejar de compartir. no maestra. Ya estarían listos y listas para diseñar o para planear su exposición. Sí. Hasta para darla ahorita. Ah, no se crea. muy bien. Bueno, pasa su compañero David a exponer. Ah. Muy bien, qué bueno, me da gusto. Espero que sientan seguridad, sientan confianza en todo lo que hemos tratado, todo lo que hemos visto. Una clave también, les digo, es importante para tener exposiciones más exitosas, es la práctica. No hay de otra. Si no estamos practicando nuestra exposición, vamos a tener más problemas, ¿no? Si nos acostumbramos a exponer en público, empezamos a desarrollar habilidades, tablas, y va a ser cada vez más sencillo, ¿no? A lo mejor no quiere decir que se me quiten los nervios para siempre, pero va a ser más sencillo cada vez. Entonces, otra recomendación que yo les haría es que antes de grabarse o antes de tener la exposición final, la practiquen, ¿no? Incluso si quieren practicarla frente a alguna persona, si es que viven acompañados o acompañadas, que la puedan practicar frente a lo mejor su familia, su pareja, sus hijos o hijas, sus tíos, sus hermanos o hermanas, no sé. A lo mejor les es útil porque también el hablar frente a otra persona nos causa ciertos nervios. Digo, yo normalmente les pedía que expusieran con otras personas, pero pues por la contingencia en la pandemia era a veces difícil para algunas personas que vivían solas, sobre todo, pues conseguir a quien exponerle, ¿no? Entonces, aquí en este ejercicio estamos supliendo el público por la cámara, porque es diferente o también es difícil hablar frente a la cámara, ¿no? Entonces, practiquen mucho, ¿no? Para que tengan una exposición buena. Incluso pueden grabarse varias veces y ver, retroalimentarse. Ya que ustedes conocen la rúbrica, ya saben lo que les voy a evaluar, ya saben todo lo que tienen que tener claro, con lo que deben proyectar, califíquense y digan, no, esta me salió así, ahorita voy a hacer otra donde voy a mejorar esto, ¿no? O ya detecté cuáles son mis muletillas, ya sé que cada que me trabo, cada que me pongo nervioso o nervioso, utilizo esta palabra. Voy a tratar de eliminarla, ¿no? Incluso si identifican que tienen una muletilla, pueden hacer el ejercicio de contarla. A ver, ¿cuántas veces dije la palabra este? Ya, ok, ya estoy consciente de que esta es mi muletilla, voy a tratar de eliminarla. Voy a tratar de bajar. Si dije 20 veces en esos 30 minutos, en esos 3 minutos, voy a buscar que sean solamente 5, ¿no? Les digo, es un ejercicio también como de autoevaluación. Ok, si no hay dudas sobre la exposición, también quiero recordarles que ya está habilitado ya desde hace algunas semanas el curso de ortografía en el Blackboard, ¿no? De hecho, yo ya revisé algunas de sus constancias, ya vi que varios y varias de ustedes ya realizaron el curso, ya me tuvieron por ahí su constancia. Les recuerdo que va a estar habilitado varias semanas más para que ustedes puedan realizar este curso. Les recuerdo que es gratuito, está en la plataforma de la UNAM y les otorga una constancia al acreditar el curso. Esa constancia es la que me tienen que subir al Blackboard, ¿sí? No me suban su evaluación ni que sacaron 10, sino la constancia como tal, que es el documento que se puede utilizar para avalar o acreditar que ustedes cumplieron con ese curso. No sé si hayan tenido algún tipo de problema para acceder a eso. ¿O no? Yo no tuve ningún problema. Fue fácil. Ok. Bueno, les voy a pedir si pueden intentar en la semana, aunque no lo realicen, de acceder las personas que todavía no lo hacen para ver si no tienen ningún problema. Digo, yo asumo que está todo correcto porque ya hay personas que me mandaron su constancia, muchas gracias, pero para ver si hay algún otro inconveniente, pues que de una vez vayamos viendo, podamos ver cuáles son las soluciones, si es que hay algún problema, con tiempo, ¿no? Que no sea el último día que tengan que entregar la constancia, que estén ahí batallando, ¿no? Les digo, todavía hay tiempo, pero les sugiero, de una vez váyanlo revisando.
Ok. ¿Alguna otra duda? No, maestra. No, por ahora. ¿Todo clarísimo? Sí. ¿Dónde va a estar su Sí, examen? ¿En qué sección? En entregables y tareas. Tareas. Ok, sí, en entregables y tareas, muy bien. Y pues ya, si no hubiese alguna otra duda, les pido que me pongan por ahí su nombre completo en el chat, ¿sí? Para su pase de lista. Les recuerdo que con eso yo lo paso al Excel y luego lo subo al sistema de su, ¿cómo se llama? Su testigo de que estuvieron aquí. Pues si no hay más dudas, son libres de partir para su siguiente clase. Les repito, yo voy a estar conectada aquí todavía si hubiese alguna duda, alguna inquietud, si me quieren preguntar algo sobre su exposición, si a lo mejor quieren compartirme su tema y ver algo, aquí yo sigo conectada. Si no, pues ya están libres de retirarse para que puedan estar en su siguiente clase. Gracias, maestra. Buen Nada. día. Gracias. Igualmente, buen día. Gracias, maestra. Buen día. De nada. Dale, cuídese. Gracias, igual. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bye. Gracias.